Quiero incluir a los dos invitados que tenemos, al ex canciller Heraldo Muñoz y a Chris Macmillan. Chris, entiendo que tú tienes algo que acotar ahí. Sí, es un poco la situación que está viviendo Paulina en terreno. Hay un gran temor del sabotaje, hay un gran temor porque se ha hablado de espías rusos que estaban instalados hace mucho tiempo, marcando lugares ahora, dando la ubicación por GPS de dónde se puede bombardear los lugares militares. ¿Qué estrategia están usando y por qué paran a cada rato Paulina? El ucraniano, para que ustedes entiendan, como idioma puede entender 100% el idioma ruso. El ruso no siempre puede entender al ucraniano. Entonces, cuando se acercan a alguien, tratan de ver qué idioma habla. Ocupan palabras ucranianas, porque si no entienden, también saben que inmediatamente se están encontrando con alguien ruso. Entiendo que Paulina quieren sacar al equipo. Que la policía le estaba pidiendo era que abriera su teléfono. Claro. Probablemente lo que dice Chris es que quieren cerciorarse de que se trate de un elemento de comunicación y no un dispositivo de espionaje. Es que se están ocupando muchos dispositivos electrónicos para marcar con GPS las zonas de bombardear. Y ahí, como decía Paulina, ya está cerca de un aeropuerto militar, de una zona militar. Entonces se tiene mucho resguardo de qué información se está pasando. No confían en que es la prensa. Y como te decía, el uso de los idiomas también está teniendo mucha fuerza porque el ucraniano y el ruso son idiomas diferentes. Ha habido también mucho control informativo, no solamente en Ucrania. Yo en la mañana lo revisaba en la pauta. Desde Rusia se ha, digamos, puesto límite a los corresponsales de la BBC, de la Deutsche Welle. O sea, el presidente ruso y el Ministerio de Comunicaciones ha dicho que se va, digamos, a de alguna manera controlar la propaganda. Heraldo, no sé, es bien impresionante lo que estamos viendo. Uno pensaría que esto quedó absolutamente superado, pero estamos como reeditando la Guerra Fría, volviendo a las crisis de misiles, a los controles informativos. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? ¿Y esta va a ser una guerra de largo plazo, de corto plazo, debido a tu experiencia o con una salida diplomática? Bueno, yo creo que, como tú dices, la Guerra Fría como que ha resucitado de su sepulcro y estamos viendo situaciones que pensábamos habían sido superadas. Ucrania ha vivido ya 30 años de independencia, por lo tanto hay una nueva generación que no tiene memoria de la pertenencia de Ucrania a la ex Unión Soviética, es decir, esa gente joven que sale a las calles, que quiere resistir. Bueno, es mucha gente que no tiene otra experiencia sino de la independencia y quiere luchar, por lo tanto, por esa libertad y por esa autodeterminación de su pueblo. Chris, es así, me imagino, ¿no? Lo que dice Heraldo. Él dice, aquí hay una nueva generación de ucranianos que se resisten al colonialismo soviético. No, totalmente. Incluso quieren desarrollar todo su patriotismo. A mí, todos mis amigos me decían, ruso no tienes que aprender ucraniano, porque esa es nuestra lengua. Entonces, no están dispuestos a que nuevamente este hermano ruso les ponga el pie encima. Y hay esta diferencia de que por eso no están dejando el país, están dejando a su familia, a las mujeres, a los niños, pero ellos vuelven a pelear. E incluso como dato, hoy amigos querían sumarse a las tropas de Kiev, y ahora las tropas de Kiev ya tienen 100.000 voluntarios civiles. Tienen de más. No dan más. Yo quería preguntarle algo a Chris, José, que me había comentado durante la pausa, que tiene que ver con este origen cultural común, pero que hoy día está generando división y peleas entre las familias. ¿Por qué no me cuentas lo que me estabas contando hace un ratito? Sí, recordemos que, como dice Heraldo, la Unión Soviética era toda un solo territorio. Entonces muchas familias ahora están divididas entre Ucrania, Bielorrusia, Kiev. Amigos que están en Kharkiv, en medio de los bombardeos, se contactan con sus familiares en Bielorrusia y los familiares allá le dicen, oye, ucranianos, por favor, paren de bombardear sus lugares para atraer la atención de Occidente, nosotros queremos paz. O sea, tienen una información errada ahí. Totalmente, totalmente. Ahora estaba recibiendo la información. Los rusos bombardearon la torre de televisión de Gerson, al sur, y ahora estaban diciendo, la información rusa, que el presidente Zelensky había huido de Ucrania. Entonces, para que veas, se está tratando de hacer un manejo de la información para que el ucraniano se sienta abandonado, se sienta que ya está perdiendo esta guerra y también se divida con sus familiares en Rusia, en Bielorrusia. Pero por otra parte, Heraldo, la información de Estados Unidos que dice esta mañana el ejército ruso no es lo que dice ser, porque si efectivamente el ejército ruso fuese uno de los más poderosos del mundo,
8 o 9 días de la invasión, Putin ya habría anexado Ucrania o ya habría generado la baja, si estamos hablando de un ejército que se está apoyando en resistencia civil. ¿Tú le das crédito a la información de inteligencia de Washington? Yo creo que todas las evaluaciones indican que hay una resistencia mucho más fuerte al avance de las tropas rusas de lo que se pensaba. Se pensaba que en 3-4 días Rusia podía ocupar toda Ucrania. Y ya hemos pasado una semana y eso no ha ocurrido. Pero eso habla de dos cosas, o que la resistencia civil es muy poderosa o que el ejército ruso es poco poderoso. Exacto, bueno, las dos cosas, incluso hay problemas de logística respecto al convoy que supuestamente avanza hacia Kiev, hacia la capital. Hay informaciones que las tropas ucranianas han bombardeado los puentes, es decir, han cortado los puentes de acceso a la ciudad y eso ha retardado aún más. Pero hay problemas de combustible, de alimentación de las tropas rusas y eso es logística, es decir, apunta a lo que tú dices, que quizás la capacidad del ejército ruso no era todo lo que se esperaba, si bien es cierto su número es muy grande y bueno, y además el arsenal atómico. Yo quiero mencionar algo importante porque yo estuve en Ucrania, en Kiev, para el 10º aniversario de la independencia y fui testigo de este fervor independentista de los ucranianos. Y en ese momento hubo un acuerdo para que el arsenal nuclear que estaba en territorio ucraniano fuese desmantelado. ¿A cambio de qué? De seguridad para Ucrania y el reconocimiento de sus fronteras. De Minsk. Habían 1.900 ojivas nucleares. En Ucrania. 1.900 ojivas nucleares. Y esas fueron entregadas a Rusia para su destrucción, además de, bueno, silos nucleares, y etcétera. Y eso fue parte de un acuerdo. ¿Con quién? Con Estados Unidos, que no quería una nueva potencia nuclear, porque recordemos, la cantidad de armas nucleares que había en territorio ruso hubiera significado que Ucrania se hubiera transformado en la tercera potencia nuclear mundial. Y Rusia igualmente no quería armas nucleares en el territorio independiente ruso, ucraniano. Claro. Y de esa manera entonces un acuerdo para que esas armas fueran destruidas, desmanteladas, a cambio de el reconocimiento de las fronteras y de la independencia. El acuerdo de Minsk, que claramente hoy día no está siendo respetado. Voy a preguntarte, Heraldo, por la figura de Putin, a que tú conoces y con quien compartiste, me imagino, en esferas diplomáticas. Pero antes quiero volver con Paulina Allende, que ya logró, digamos, entregar la información que requería el funcionario de la policía. Estás en un automóvil, entiendo. A ver si tenemos contacto con ella, si no... Sí. Paulina. Último minuto. Aquí. A ver, aquí estoy. Sí, efectivamente me tuve que subir al auto y ya no se podía resistir más. Mira, lo que ellos querían, no habían autorizado después de mucho hablar, de ver qué mantenía yo y me pidieron salir. Lo que ellos dicen es que, claro, como estamos cerca de esta base aeromilitar que fue bombardeada hace poco, ellos dicen que están bajo riesgo de bombardeo ahora. De todas maneras, esto no es de las zonas más complejas, pero sí, la tensión se vive, si estamos en una guerra, uno no se puede olvidar. Yo no sé... Estamos en medio de una guerra y en medio de una crisis humanitaria. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes ahí en el estudio, la gente saliendo de aquí. En masa. Es mucho más de lo que se ha mostrado, yo creo. Es mucha gente que se está arrancando de Ucrania hoy día. Sí, ACNUR levantó mujeres información. Niños afuera de Ucrania. ACNUR levantó algo de información. Vamos a mejorar el contacto con Paulina porque no se le entiende bien. Mientras vemos si podemos mejorar la señal, evidentemente las telecomunicaciones no son las mejores y se está trasladando además de un lugar a otro local, lo cual hace todo mucho más difícil. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, la ACNUR, proyectaba 7 millones de personas. Ya han salido 1 millón más o menos, ya sea por alguna de las vías oestes, es decir, vía Polonia, vía Hungría, vía Rumania, en fin. ¿Conociste a Putin, Heraldo? Un personaje hoy día para parte del mundo siniestro, para otros, me imagino que un líder.
¿cuál es tu impresión? O sea, porque la verdad es que más allá de todo lo analizable en términos teóricos, llevó... O sea, el orden mundial al parecer no va a ser el mismo después de esto. Y ya eso es más o menos un consenso, digo. O sea, que una nación pueda entrar a otra de esa manera sin haber un escenario diplomático, y hablando abiertamente de Tercera Guerra Mundial, desde la Cancillería, de armas nucleares. O sea, es como una película de Hollywood, pero no. Entonces, ¿qué te genera a ti la imagen de Putin? Bueno, yo lo conocí el año 2001 en Ucrania, en Kiev, porque me tocó coincidir con él en la tarima de honor para un desfile de la independencia. Yo fui como jefe de la delegación de Chile y él estaba allí revelando la importancia que tenía Ucrania para Rusia, nada menos que él como presidente de Rusia estaba presente y lo conocí, tuve una conversación relativamente breve con él y después he estado en varias reuniones acompañando a presidentes, al presidente Lagos, a la presidenta Bachelet en su momento. Y bueno, es un tipo serio, carismático, con una enorme autoridad, una autoridad absolutamente vertical, y que tiene una visión de reconstituir no la ex Unión Soviética, no el denominado Imperio Soviético, sino que el Imperio de los Zares, de la Gran Rusia. De hecho, hay un discurso que él dio hace una semana a la televisión rusa donde él responsabiliza a Lenin y a Stalin por haberle dado autonomía y haber creado a la Ucrania contemporánea. Es decir, la culpa es de ellos. Y habla ni siquiera de la Revolución Rusa, habla de un golpe de Estado. Entonces, su visión es que Ucrania es parte de la historia, de la cultura y del espíritu ruso. ¿Tú crees que su objetivo es anexar Ucrania totalmente? Bueno, yo creo que es ocupar Ucrania. ¿O negociar un gobierno pro-Moscú? Y, por cierto, negociar un gobierno pro-Moscú que le dé, comillas, seguridades. Pero al final, ¿qué es lo que va a pasar, José Antonio? Esto va a significar que la OTAN, que se venía debilitando, recordemos que el expresidente Donald Trump no quería nada con la OTAN, fue muy crítico. Consideraba injusto que Estados Unidos fuera el mayor aportante financiero. Exacto, pero lo que va a pasar ahora es que la OTAN se va a fortalecer, se va a robustecer en este contexto y Ucrania va a estar más cerca de Europa de lo que estaba hasta antes de la invasión. Entonces, esto va a terminar en una situación adversa, a mi juicio, para la seguridad que busca Rusia. ¿Lo ves como una guerra de corto plazo o de largo plazo? No, yo creo que esto va a ser para largo plazo en el sentido de la inestabilidad y el conflicto en la zona. Es probable que con toda la resistencia heroica de los ucranianos, al final tengan que ceder ante un poder mucho mayor y que Rusia termine ocupando Ucrania y que ahí venga un proceso de paz. O sea, lo que debería ocurrir ahora, prioridad 1, para cualquier diplomático es cese de hostilidades, prioridad 1. Y después del cese de hostilidades hablemos. Pero Rusia no quiere el cese de hostilidades para ocupar posiciones que le permitan decir, ya, yo me siento a la mesa, pero este logro territorial. Condiciones. Heraldo, José, sí, quería volver un segundo a la amenaza nuclear. O qué podría pasar con esta gran central nuclear que está en Zaporilla. Quería incluir a la Paulina y también a ti, Cris. Paulina, dame un segundo, pero Cris, es súper importante que nos cuentes qué está pasando, qué es lo que te dicen tus amigos de allá que está pasando, porque lo que nos llega a nosotros como información es que los rusos ya tomaron control de esa central nuclear y que podría quedar un desastre 10 veces más grave que el que ocurrió en Chernóbil. Sí, hoy día en la mañana estaban todos con angustias, pero ¿sabes qué? A todos le he preguntado y me dicen que en los canales de información ucraniano no se dice que está en control ruso. Dicen que están dando la pelea, que efectivamente se produjo especies de bombardeos, de disparos que generaron incendios, pero que no estaría bajo poder ruso como se está diciendo, que todavía están funcionarios ucranianos a cargo y que están trabajando ahí. ¿Sabes que me llegó justo un video? Estaban hablando del poder de los rusos, y de un soldado ruso que tomaron detenido y él cuenta, nuestra columna simplemente fue aplastada. Si estábamos hablando de la capacidad militar de los rusos, los propios soldados están contando que los están arrasando
que no estaban realmente preparados y no sé si como anécdota o no, incluso la comida que ellos llevan militar está vencida. No te lo puedo creer. Está vencida, es decir, no había una preparación real. Se habla de un problema logístico ahí, de una desmoralización de las tropas rusas. Quería también volver contigo, Paulina. Yo no sé si tú en la zona en que tú no estás en la ciudad de Zaporilla, tú estás más cerca de la frontera con Polonia. ¿De qué se dice de la central nuclear ahí? ¿Hay miedo de que podría ocurrir una explosión y un accidente mayor? Yo lo que les comentaba es que ayer cuando yo estuve en la estación de trenes se estuvo conversando sobre ese tema. No todo el mundo sabía porque hay gente que está viviendo, la gente que está arrancando a través de las líneas de trenes, hay gente que está viviendo bajo bombardeos y la verdad que lo que menos hace es leer el diario, sino que arranca y sobrevive, porque la situación es esa. Sin embargo, conversaba con personas que están en áreas más tranquilas. Y ellos sí tenían mucho temor, porque ellos sienten, y lo decían antes, que en el fondo la estrategia de los rusos es apoderarse de la infraestructura, para de esa manera, de alguna manera, controlarlos. Entonces, todas las zonas, porque si uno se fija, hay hartas de estas instalaciones nucleares, o sea, ya sabemos de Chernobyl, sabemos de esta, otra el otro día hacia el oriente. En el fondo había bastante poderío en este país que Ucrania, que uno cree que es chico, pero no es tan chico. Entonces la gente sí siente temor del poder ruso. Yo creo que la gente, o sea, sabe que ha caído varios soldados rusos, pero el poderío de los rusos es tremendo. Bueno, es tremendo. Ese es un tema que está sobre la mesa y probablemente va a haber mucha información producto de labores de espionaje y de contraespionaje.